Un cordial saludo, un fuerte abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio maravilloso de la palabra de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Como ya ustedes saben, este es nuestro ministerio, su ministerio. Escrito está Lucas 4.8, Ministerio Laico Misionero. Nos puedes encontrar en las redes sociales, específicamente en Facebook y en YouTube. Puedes ver allí todos nuestros videos. Ya vamos por el 122. Hoy va a ser el tema 122. Vamos a continuar con el tema de las leyes ceremoniales. Ustedes saben que ya presentamos una parte. Ahora vamos a presentar la segunda parte. Y esta parte se llama las fiestas solemnes. ¿Ok? Importante tener conocimiento de ella. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que sea quien dirija todo lo que vamos a decir. Y rija también nuestros pensamientos y nuestras mentes. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias siempre, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias, gracias, alabado sea. Qué maravilloso eres con nosotros. Gracias por la vida, por la salud y gracias por este hermoso privilegio, mi Dios, que nos has hecho. Este llamado maravilloso para pertenecer a tu pueblo. Gracias, gracias. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos, oh Dios, que tú seas quien dirija todo lo que se va a decir aquí. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, mi Dios, para que podamos comprender plenamente tu palabra y sobre todo ponerla por obra. Mi Dios, en este momento suplicamos una bendición para todas estas personas que nos están viendo, que nos van a ver, sobre nosotros también, y que tú seas, como dijimos antes, el que diga todo lo que se va a decir aquí en este momento. Acompáñanos, mi Dios, dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Alabado sea. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada comenzamos el estudio sobre las leyes ceremoniales, ¿verdad? Estas leyes ceremoniales tenemos que tener cuenta, hermanos, que estas leyes ceremoniales y todas las leyes fueron dadas por Dios a su pueblo a través de Moisés. Porque Moisés fue el portavoz de Dios. Ustedes saben que el pueblo decidió no tratar directamente con Dios, sino que Moisés fuera el portavoz. Así que todas las leyes fueron dadas al pueblo de Dios a través de Moisés. A manera de repaso, ya habíamos mencionado estas leyes ceremoniales, en qué consistían estas leyes ceremoniales. Pero como vamos a estudiar hoy parte de ellas, vamos a refrescar la memoria. Aquí tenemos las leyes rituales o ceremoniales, incluían los siguientes aspectos. Número 1. Eran los diferentes servicios que se realizaban en el santuario. ¿Ven? El santuario se llamaba el tabernáculo de la reunión y se llamaba el templo. Es lo mismo, se refieren al mismo santuario. Estos diferentes servicios que se realizaban en el santuario fue lo que discutimos y lo que presentamos en el estudio anterior. Las fiestas ceremoniales o rituales también incluían las fiestas religiosas o las fiestas solemnes. Esta fiesta Dios la había dispuesto que el pueblo, su pueblo, tenían que celebrar durante el año. ¿Ven? Fiestas religiosas o fiestas solemnes. Estas fiestas religiosas o solemnes las vamos a comenzar en el día de hoy. No las vamos a terminar porque vamos a cubrir bastante. Y entonces, la tercera parte de las leyes rituales o ceremoniales era la ley de la circuncisión. Como ustedes saben, Dios incorporó
el ritual o la ceremonia de la circuncisión que le había dado a Abraham muchos siglos antes y lo incorporó dentro de las leyes ceremoniales dentro de su pueblo. ¿Lo ven? Ahora bien, como vamos a comenzar a discutir y a presentar lo que eran las fiestas solemnes o las fiestas religiosas del pueblo de Dios, queremos presentarles a ustedes cuáles eran esas fiestas. Nada más que para conocimiento. Esto no es cuestión de que nos las tengamos que saber de memoria ni nada de eso. Es para que nosotros tengamos conocimiento. Y es importante, hermano, porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, hacen referencia en algunas ocasiones, especialmente el apóstol Pablo, hace referencia a muchas de estas fiestas. ¿Ok? Y las fiestas son las siguientes. Las fiestas solemnes que se tenían que celebrar durante el año eran la primera, la Pascua, la fiesta de la Pascua o la fiesta solemne de la Pascua. Los panes sin levaduras, era la segunda. Las primicias, era la tercera. La fiesta de Pentecostés, era la cuarta. La fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las 7 fiestas que el pueblo de Dios tenía que celebrar durante el año. ¿Lo ven? Estas fiestas eran, como dijimos, eran fiestas solemnes o ceremoniales. Y estas fiestas, hermanos, queremos hacer hincapié. Estas fiestas fueron dadas al pueblo de Israel, pero fue al pueblo de Israel bíblico. Esto es importante que lo tengamos en consideración. Fueron dadas al pueblo de Israel bíblico. ¿Cuál fue el pueblo de Israel bíblico, hermanos? El pueblo que está en la palabra de Dios, el pueblo que se describe en todo el Antiguo Testamento. A ese fue al pueblo que Dios le dio las fiestas solemnes. No lo confundan. Hay muchas personas que inclusive leen textos bíblicos y lo quieren aplicar al día de hoy. ¿Ven? Si ustedes en el día de hoy buscan en internet cuáles son las diferentes fiestas que el Israel moderno de hoy celebra, van a ver que son pero que muy diferentes a estas. ¿Por qué? Porque estas fueron dadas al pueblo de Israel bíblico, el que vivió, ¿ve? El que vivió mientras esas leyes, recuerden que esas leyes tenían una vigencia específica. ¿Ven? Una vigencia específica. Y lógicamente esas fiestas iba a venir un momento en que iban a culminar, ya no se iban a tener que celebrar. Por eso es imposible aplicar estas fiestas al Israel moderno de hoy. Me van siguiendo el pensamiento, ¿verdad? Ok, esto es bien importante, el Israel bíblico. Ahora, estas fiestas eran unas fiestas nacionales. Fiestas nacionales. Como eran fiestas nacionales, eran fiestas para toda la nación, para todo el pueblo. ¿Y cuál era el uso y costumbre? Cada vez que se acercaba el momento de celebrar una de estas fiestas ceremoniales o solemnes, se proclamaba en toda la nación, se avisaba con tiempo. Enviaban a las personas con trompetas y con anuncios para que anunciaran, miren, recuerden que tal día es la fiesta tal y empezamos a esto y esto, aquello. ¿Para qué se anunciaba? Para que las personas hicieran los preparativos con tiempo y pudieran ir. Eran fiestas nacionales, ¿ok? Se convocaba a toda la nación. Y como se convocaba a toda la nación, se tenía que tener un sitio de reunión.
donde se recibía a todas las personas que iban a tomar parte de esa fiesta. ¿Y cuál ustedes piensan que era el sitio de reunión? El sitio de reunión, lógicamente, era el santuario. Aquí lo vimos ahora mismo, dentro de lo que estaba escrito aquí. Era el tabernáculo de la reunión, era el santuario. Allí era donde se celebraban, donde se convocaba y donde se reunía toda la nación para entonces celebrar estas fiestas. ¿Ok? Y son fiestas religiosas. ¿Por qué, hermanos? Porque ya habíamos dicho previamente que la gobernanza del pueblo de Israel era una gobernanza teocrática, ¿verdad? Teo viene de Dios. Es decir, que las fiestas tenían que ser religiosas porque eran dedicadas a Dios. Ok, vamos a seguir. Algunas de estas fiestas, ustedes saben que cuando discutimos los servicios del santuario, los diferentes servicios del santuario, presentamos algunos servicios que eran similares a otros. Siempre habían alguna diferencia, ¿verdad? Pero eran a veces bastante similares. Pues lo mismo sucede con estas fiestas. Hay algunas que tienen una forma que son similares a otras, pero cada una tenía sus propias especificaciones dadas por Dios. Por lo tanto, se tenía que seguir y regir específicamente por lo que Dios había dicho. Ahora bien, estas fiestas están en la Biblia y va a llegar el momento cuando nosotros vamos a comenzar a presentar, lógicamente no las vamos a presentar todas, ¿verdad? Pero vamos a leer de la Biblia esta fiesta. Sin embargo, antes de ir a la Biblia, antes de leer la Biblia, queremos entonces hacer ciertas aclaraciones, ¿verdad? Aclaraciones. ¿Por qué? Hermanos, porque precisamente el objetivo de estos estudios bíblicos es traer conocimiento, el conocimiento verdadero de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué nos hemos encontrado? Que la mayor parte de la cristiandad ha malinterpretado muchas cosas de la Biblia. Y entre las cosas que se han malinterpretado es esta, precisamente. Entonces, ¿por qué queremos aclarar ciertas cosas? Porque queremos evitar esas malas interpretaciones. Y queremos evitar caer en los errores que caen muchos hermanos cristianos cuando se les habla de diferentes aspectos, ¿verdad? Y diferentes conocimientos acerca de la Biblia. Nos damos cuenta de que no están claros con lo que dice la Biblia, ¿ok? Y lo que queremos precisamente es que ustedes estén claros, porque el conocimiento es poder. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿a quiénes se le fue entregada estas leyes? ¿A quiénes? Estas leyes, hermanos, se le fue entregada, ¿saben a quién? Al pueblo de Dios. O sea, a Israel. Al pueblo de Israel. ¿Por qué se le fue entregada al pueblo de Israel? Pues precisamente porque Israel en ese momento, miren lo que estamos diciendo, Israel en ese momento era el pueblo de Dios. Lógicamente, no se las iba a dar, Dios no le iba a dar las leyes ceremoniales o sus leyes a los egipcios o a los sirios o a cualquier otro pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no eran el pueblo de Dios, no lo iban a entender, no lo iban a aceptar. ¿Ven ustedes? Por eso estas leyes fueron entregadas al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero fue entregada al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel en ese momento consistía en el pueblo de Dios. Ustedes saben, hablando del pueblo de Dios, que Dios
Dios, y esto es importante entenderlo y lo repetimos cada vez que podemos, porque también hay un concepto equivocado sobre esto. Dios comenzó su pueblo desde cero, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Desde cero. ¿Cuándo fue que comenzó? ¿Cómo fue que comenzó el pueblo de Dios? Con el llamado que Dios le hizo a Abraham. ¿Verdad? Abraham era israelita. Abraham era judío. No. Abraham vivía en Mesopotamia. Él no era israelita. No existían los judíos. No existían los israelitas. ¿Ven? Dios comenzó su pueblo desde cero. Luego con Isaac. Y finalmente entonces con Jacob. El pueblo de Dios tomó nombre y cogió físicamente, fue literalmente pueblo de Dios, precisamente con el nieto de Abraham. ¿Y quién fue ese? Jacob. Y fue a Jacob a quien Dios, nadie más, Dios, le cambió el nombre de Jacob por Israel. Jacob, ustedes saben que tuvo 12 hijos. Y a esos 12 hijos fue que se les conoció como las 12 tribus de Israel. ¿Ven ustedes? Muchos queridos hermanos piensan que ya los judíos existían, que ya los israelitas existían, y que Dios fue el que dijo, oye, este pueblo se ve lo más bonito y son los más nice, voy a cogerlo como mi pueblo. No, eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios comenzó su pueblo desde cero. Lo construyó Él mismo. Alabado sea su nombre. Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios. ¿Estamos claros con esto, hermanos? Es importante que estemos claros, ¿ok? Bueno, debemos entender otra cosita bien importante. Bien importante. Bueno, Dios, ustedes saben que cuando apenas el pueblo de Dios contaba con solamente 70 personas, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho aquí como 5 millones de veces. Cuando todavía el pueblo de Dios contaba con 70 personas, o sea, que era sencillamente la familia de Jacob. Fue que ellos entraron a Egipto, ¿verdad? ¿Entraron a dónde? A Egipto. Este es Egipto. Ahí estuvieron 430 años. Y después de esos 430 años, Dios los sacó, los liberó. ¿Y a dónde los iba a llevar? A la tierra prometida, ¿verdad? Tierra prometida. Este tramo de aquí a aquí, por razones que ahora no vamos a cubrir, tal vez en otra ocasión, se convirtió en un periodo de 40 años. ¿Qué significa? Que el pueblo de Dios estuvo 40 años peregrinando. ¿En dónde? En el desierto. Antes de llegar a la tierra prometida. Pues ustedes saben qué. Fue precisamente durante este periodo de los 40 años, mientras ellos estaban peregrinando en el desierto, que Dios le dio todas sus leyes al pueblo de Dios, a su pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Fue precisamente durante ese periodo de los 40 años, mientras ellos estaban peregrinando en el desierto, que Dios, a través de Moisés, les hizo llegar sus leyes. Entonces, ustedes saben que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros, ¿verdad? De la Biblia. A esos primeros 5 libros se les llama el Pentateuco. ¿Estamos claros?
¿Me van siguiendo? Vayan siguiendo. Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Verdad? A esos 5 libros, porque son 5, se le llamó el Pentateuco. ¿En dónde ustedes creen que Moisés escribió esos 5 libros? ¿Durante qué periodo? Precisamente en el mismo periodo, mientras estuvieron peregrinando en el desierto. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Me van siguiendo? Ok. Mientras estuvieron peregrinando en el desierto, ocurrieron 2 cosas. Dios le dio todas sus leyes a su pueblo y Moisés escribió sus 5 libros. ¿Qué nos dice la Biblia con eso? Que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y llegó a la tierra prometida, lo único que existía de la Biblia era ¿qué cosa? El Pentateuco. No existía más nada. Ustedes saben cuánto tiempo se tomó la Biblia, ¿verdad? En escribirse. Alrededor de 1500 años. ¿Ok? Ahora bien, ese pueblo, como era el pueblo de Dios, ese pueblo creía y aceptaba. Creía y aceptaba ese Pentateuco o esos primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés como la palabra de Dios. ¿Ven? O sea, que ellos aceptaban y creían que el Pentateuco eran libros inspirados por Dios. Ahora bien, no solamente ellos creían que eran inspirados por Dios, no solamente ellos aceptaban que eran inspirados por Dios. Oigan, hermanos, yo le pregunto, ¿usted cree que esos 5 libros son inspirados por Dios? Esos 5 libros son parte de la Biblia. Y la Biblia me dice que todo lo que está aquí, toda esta palabra, ha sido inspirada por Dios. O sea, que fue inspirada por Dios cuando Moisés los escribió durante ese periodo de tiempo y continúa siendo inspirado por Dios. Gloria sea su nombre. La inspiración de Dios nunca termina. Esto sigue siendo inspiración de Dios. Entonces, ese pueblo de Dios no solamente lo creía y lo aceptaba, sino que también se dejaba regir. Y esto es bien importante, regir por lo que decían esos libros. Por lo que Moisés decía, porque Dios decía, esto es palabra de Dios. Esto hay que obedecerlo. Tenemos que dejarnos llevar por lo que dice aquí. ¿Están viendo? El pueblo de Dios se regía por lo que decía la palabra de Dios. Entonces, ustedes saben que en muchas ocasiones aquí hemos hablado también sobre un concepto muy popular, ¿verdad? Que es la tradición. ¿Qué es la tradición? Fíjense, la tradición está en total contraposición contra la inspiración. ¿Por qué? Porque la tradición son esas creencias que la mayoría de las personas, especialmente los cristianos, también creen y aceptan, como hacía el pueblo de Israel, creen y aceptan como buenas, como inspiración de Dios, pero la verdad es que esa tradición, esas creencias no tienen fundamento en la palabra de nuestro Dios. No tiene. Cuando usted compara y examina una tradición, no, porque yo creo esto, un hermano cristiano, no, porque yo creo esto, yo creo aquello, yo creo lo otro. Ok, demuéstramelo por la Biblia.
Bueno, lo que pasa es que eso no está en la Biblia. ¿Tú sabes? Ah, bueno, si no está en la Biblia, entonces, ¿cómo yo voy a creer algo que no está en la Biblia? Eso entonces no es inspiración, eso es tradición. Y la tradición no es de Dios. La tradición es invención de los hombres. ¿Quiénes eran los que mayormente creían en la tradición aquí en nuestro país, en Puerto Rico? Pues quienes mayormente creían en esas tradiciones eran nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. ¿Por qué? Hermanos, porque ellos eran analfabetas, no sabían leer y escribir. Y como no podían corroborar, porque no sabían leer y escribir, pues ellos prácticamente se veían en la obligación de aceptar todo lo que le decían. Y sus respectivos dirigentes religiosos los podían manipular. ¿Por qué? Bueno, porque no se podían defender. No podían decir, no hermano, perdone, pastor o sacerdote o el que sea. Perdone, usted está diciendo eso, pero aquí la Biblia me dice otra cosa. ¿Por qué no podía decir eso? Porque no sabía leer y escribir. ¿Están viendo? Y entonces se introdujeron dentro de las creencias cristianas muchas tradiciones. Creencias que sencillamente no tienen fundamento bíblico. Miren, le voy a traer un ejemplo de una tradición. Si por ejemplo yo le pregunto a cualquiera de ustedes, hermano, ¿cuándo usted piensa que comienza un día en la semana? Vamos a poner miércoles, por decir algo, por decir un día. ¿Cuándo usted cree que comienza el miércoles? Ah, hermano, usted no sabe eso. El miércoles comienza después de la medianoche del martes. ¿Y cuándo termina el miércoles? Pues hermano, el miércoles termina a la medianoche del miércoles. ¿Me sigue? Eso es lo que la inmensa mayoría cree. Hermano, amigos, por eso es que todo el mundo, la inmensa mayoría, despide el año ¿en qué día? ¿Y en qué momento? En la medianoche del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre es el último día del año. Salud. Y como ese día termina a la medianoche la gran celebración y vienen los fuegos artificiales y todo el mundo se abraza y todo el mundo de esto a la medianoche, ¿verdad? Porque esa es la creencia. Que comienza a la medianoche el nuevo día y termina este día. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a esto? Vamos a ver. Allí en Génesis capítulo 1, 5, 8, 13, 19 y 23, dice lo siguiente. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana y un día. Ese fue el primer día, ¿verdad? ¿Qué fue el primero? Tarde. Y después, mañana. El versículo 5, 8. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana y el segundo día. ¿Ven ustedes la consistencia? Tarde y mañana y un día. Fue la tarde y la mañana, versículo 13. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y 19. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. 23. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue ¿qué cosa? La tarde y la mañana y el día sexto. ¿Qué nos está diciendo la Biblia, hermanos? La Biblia nos está diciendo una cosa importante, que el día en verdad no comienza a la medianoche, el día comienza a la puesta del sol, a la puesta del sol. Y algunos de ustedes me dirán, pero hermano, eso es casi igual, eso es tarde y mañana, porque si empieza a la medianoche del martes, pues eso es noche también, eso es tarde. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De la Biblia. La Biblia nos dice que el día comienza con la noche, ¿verdad? Con la oscuridad. Cuando se pone el sol. Y el día termina con la claridad. ¿Ve?
O sea, no es que termina con la claridad, es que la claridad, empieza la oscuridad, luego viene la claridad y cuando comienza a oscurecer la puesta del sol, ya ahí termina. ¿Me sigue? No es lo mismo de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que empieza a medianoche. Es oscuridad. Para ponerlo aquí, vamos, esto es oscuridad. ¿Verdad? Medianoche es oscuridad. Sigue durante todo el día. Que es claridad. ¿Verdad? Pero entonces nosotros creemos, lo que cree la mayor parte de la gente, que todavía hasta las 12 de la noche sigue siendo el mismo día. O sea, que vuelve otra vez la oscuridad. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que comienza con la oscuridad y termina el día cuando termina la claridad, o sea, cuando se pone el sol. Esto es como pensar un pase de batón. Ustedes saben que hay un deporte que es relevo. Y entonces está el paso de batón. Hay 4 corredores. Y le pasa el batón a cuando llega, ¿verdad? Y cuando corre la distancia. Pues aquí es lo mismo. El día martes, por ejemplo, el día martes le hace el pase de batón al día miércoles, ¿cuándo? En la puesta de sol. Ahí es que es el pase de batón. En la puesta del sol. ¿Ok? Entonces, hermano, esto es importante. Lo que estamos diciendo ahora. En estos textos ya nos están diciendo que el día comienza con la puesta del sol. Según la Biblia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Usted puede creer lo que usted quiera. Pero la Biblia me dice eso. Y termina con la puesta del sol. Estos textos también me dicen, oigan, y esto fue en la primera semana de la creación. Estamos hablando de Génesis, capítulo 1. Estos textos también me dicen lo siguiente, que en esa, voy a tener que borrar, que en esa primera semana de la creación, y es importante que lo tengamos, ¿verdad? Esta es la primera semana de la creación. O sea, de la creación de todo lo que nosotros vemos ahora. ¿Ve? En esa primera semana de la creación, también nos está diciendo de que Dios tampoco le puso nombre a los días. Se conocían como día primero, día segundo, tercero, cuarto, así, hasta llegar. Hermanos, si nosotros leemos Génesis capítulo 1, nos damos cuenta de que esa primera semana de la creación tenía 7 días. Qué casualidad, la misma que tenemos ahora, ¿verdad? Esa semana tenía 7 días. Estamos hablando de la primera semana de la creación. ¿Ven? Ahora, en el día sexto, sucedió algo bien importante. Y vamos a leerlo. Génesis 1 del 26 al 28 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y en el 28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿qué queremos decir? Que en el sexto día de esta creación, en el sexto día, fue que Dios creó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. ¿Ven? En ese mismo día dice que Dios los bendijo. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios los bendijo, hermanos? Eso significa que Dios bendijo esa unión. Es decir, en buen español, Dios los casó.
Aunque, hermano, ustedes saben que todas las cosas se han tergiversado de una manera y otra manera. El objetivo principal de celebrar una boda es que todo el mundo vea el traje. Oye, qué traje tremendo, mira. Oye, qué banquete. Una boda de carísima. Digo, eso es lo que ahora todo el mundo piensa, ¿verdad? Y por eso es que todo el mundo se vota en tener unas bodas espectaculares. Pero en verdad, el objetivo principal de una boda es obtener la bendición de Dios. Que Dios bendiga esa unión y que permanezcan unidos, como dice el voto, hasta que la muerte los separe. Así es que entonces lo que hizo Dios en el huerto del Edén fue que casó a nuestros primeros padres. Y después de haberlos casado, después de haberlos bendecido, les dijo: fructificaos, multiplicad y llenad la tierra. ¿Qué piensan ustedes cuando Dios le dijo llenar la tierra? ¿De qué la iban a llenar? ¿De qué? Pues hermanos, la tenían que llenar de gente. La tenían que llenar de seres humanos. Es decir, hermanos, que desde el mismo huerto del Edén, en la primera semana de la creación, cuando todavía no había entrado el pecado a este mundo, el plan original de Dios era que este planeta, que Él se había tomado 6 días en crearlo, fuera poblado por usted y por mí, por todos los seres humanos. Ese era el plan original de Dios. ¿Lo ven? Que este planeta fuera lleno. Oigan, que este planeta fuera poblado de gente. Ese fue el plan original. Y no había entrado el pecado todavía. ¿Y eso sucedió en qué día? En el sexto. En el sexto. Dijimos que la primera semana de la creación tenía ¿cuántos días? 7, ¿verdad? Pues si entonces el Señor creó todas las cosas, creó este mundo, creó a nuestros primeros padres y le dijo: tengan, este es el planeta que ustedes van a habitar. Y sigan reproduciéndose. Llénenlo de descendientes de ustedes. Si Él hizo eso en el sexto día, ¿qué les quedó entonces en el séptimo día? ¿Qué le quedó por hacer en el séptimo día? Vamos a verlo. Génesis 2, 1 y 2. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. ¿Cuándo fue que quedaron terminados? En el sexto día, ¿verdad? Y entonces dice, al llegar, o sea, cuando vino la tarde y la mañana del sexto día, ¿verdad? O sea, después de la tarde y la mañana del sexto día. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado de la obra que había emprendido. Aquí me falta un texto donde dice que Dios, por lo tanto, Dios bendijo y santificó ese día séptimo. Ese día séptimo. Lo vamos a leer directamente de la Biblia, porque no lo queremos dejar así. No sé qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Dice, Génesis 2, 1 y 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó Dios en el día séptimo de la obra que hizo. Porque era del 1 al 3. Nos falta el 3 ahí. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. Ese es el texto que nos falta, el 3. Cogemos nada más que 1 y 2. Ok. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Que entonces, si la semana tenía 7 días y Dios se tardó en crear todas las cosas, en 6 días, el séptimo día, Dios lo que hizo fue
que lo dedicó para reposar, ¿verdad? Reposar. ¿Ok? Pero no solamente se dedicó a reposar. Nos dice el texto que también, como él reposó en ese día y escogió ese día para reposar, Dios lo bendijo y lo santificó. Estamos hablando del primer séptimo día de la semana de la creación. Ese fue el primer séptimo día. O sea, ese fue el primer día de reposo en este planeta. Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa santificar? Pues santificar. Pues santificar significa reservar. También significa apartar. ¿Para qué? Para un uso especial. Para un uso especial. ¿Y por qué creen ustedes que Dios bendijo y santificó, apartó, reservó ese séptimo día? Estamos hablando de la primera semana de la creación. No nos despistemos. Porque Dios quería reservar, quería apartar ese día precisamente para un uso especial. ¿Para qué uso especial? Para que reposemos, hermanos. Reposemos. Cuando Dios le entregó el séptimo día a nuestros primeros padres, le estaba entregando el séptimo día para reposar, no solamente a ellos. Recuerden que en el sexto día Dios les dijo a nuestros primeros padres que se multiplicaran y que llenaran, poblaran la tierra. Es decir, que en ese momento, como ellos eran los únicos que habían vivos, creados, en ese momento ellos se constituyeron en los representantes. ¿En los representantes de quién? De la raza humana. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho que llenaran la tierra, que se multiplicaran. Por lo tanto, cuando Dios le entregó ese séptimo día, ese día de reposo, a nuestros primeros padres, se lo estaba entregando también ¿a quiénes? A toda la humanidad. Porque ellos eran los representantes de la raza humana. A toda la humanidad. Sin embargo, estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes les sucede. Ustedes saben que nosotros dijimos, ya en estudio pasado, voy a terminar ya mismo, que la palabra ley, recuerdan lo de la palabra ley, ¿verdad? Que cada vez que la palabra ley aparece en la Biblia, nosotros, la inmensa mayoría, todos los cristianos están programados, ya nos tienen programados para que cada vez que aparezca la palabra ley en la Biblia, siempre pensemos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pues de igual manera, nos tienen programados, toda la cristiandad está programada a que cuando se habla del día de reposo, cuando se habla del séptimo día o día de reposo, automáticamente, nosotros pensamos ¿en quién? En los judíos. Automáticamente, día de reposo, séptimo día, eso es de los judíos.
Y el apóstol Pablo habla del séptimo día, eso es de los judíos. Y donde quiera que encontramos séptimo día, día de reposo, de los judíos. Ya nos tienen programado para eso. Yo les pregunto, ¿Adán y Eva eran judíos? ¿Existían los judíos cuando Dios le entregó ese día de reposo a nuestros primeros padres? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿de dónde la inmensa mayoría de la cristiandad saca que el día de reposo, el séptimo día, es única y exclusivamente para los judíos? Ya ustedes vieron, hermanos, ustedes leyeron conmigo. Dios le entregó el séptimo día a nuestros primeros padres. En la primera semana de la creación. Todavía no había entrado ni siquiera el pecado al mundo, a este mundo. ¿Por qué entonces allá no había ningún judío? Los judíos no existían. ¿Por qué entonces la inmensa mayoría de los cristianos piensa, y estamos programados para eso, y es difícil sacárselo de la mente, de que el séptimo día era solamente para los judíos? ¿Quieren saber? Le invitamos para nuestro próximo estudio. Recuerden nuestro ministerio Lucas 4.8, escrito está. Comparte para que otros puedan obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos disponibles 24/7 en YouTube y en Facebook. Puedes verlo cuantas veces quieras y también no olvides compartirlo. Por lo tanto, te esperamos en nuestro próximo estudio bíblico. Así que hasta aquí. Que nuestro Dios nos bendiga a todos. Amén.